Gloria a Dios, el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Aleluya. En esta tarde vamos a estar hablando de lo que es confiar en Dios. Amén. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Mire, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros lo hemos recibido en nuestras vidas, en nuestro corazón, si estamos caminando con Él, no hay por qué nosotros afanarnos de nada. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Estamos leyendo de la Reina Valera. Amén. Y dice la palabra del Señor en el verso 33. Dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué es lo que está hablando el Señor aquí? Dice el Señor en su palabra de que todo va a ser añadido a nosotros si primeramente buscamos al Señor. A un joven, el Señor quiere que tú le busques en tu juventud también. En el libro de Eclesiastés, la palabra del Señor nos dice: fíjate, nos dice, acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador aún en tu juventud. Siempre debemos de acordarnos de nuestro Creador. Él es nuestro Salvador. Y en la palabra del Señor nos habla en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice: fíjate de Jehová con todo tu corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros? Que debemos de confiar en Él con todo nuestro corazón. No importa lo que venga a tu vida. El Señor es más grande que tu problema. Mientras que el Señor está en tu barco, así como Él estaba en el barco con sus discípulos cuando se levantaron las tempestades, cuando se levantó esa gran bonanza, que se levantó esa tempestad, el Señor estaba con ellos. Amén. Ellos claramente eran pescadores. Hermanos, déjales digo una cosa: esto no era cualquier tempestad. Estos eran pescadores. Estaban muy experimentados en pescar. Sabían que cuando se levantaban las olas, cuando había una gran bonanza en el mar, ellos sabían si era una cosa grande, si era una cosa difícil, si era algo por qué afanarse. Entonces esto no era cualquier tempestad que se levantó. Pero el Señor, dice la palabra del Señor, que Él estaba acostado allí, estaba descansando mientras que iba pasando la mar. Amén. Y los discípulos, ellos sí se afanaron, se preocuparon. Pero el Señor, dice la palabra del Señor, que el Señor se levantó y calmó la tempestad, le habló a la tempestad. Amén. Y la calmó. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor aún de las tempestades. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Él es Señor. Y nosotros no tenemos por qué afanarnos de nada. Gloria a Dios. A veces el doctor, el enemigo, muchas veces él trata de darnos un mal reporte cuando uno va al doctor. Mire, dice el doctor, a veces vas al doctor y te dice: parece que tienes esto, parece que eres diabético. A veces él te dice: parece que tienes cáncer o que tienes azúcar en la sangre, eres diabético. Amén. Parece que tienes la alta presión de sangre, vamos a empezar a darte ese tratamiento. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos de afanarnos. Debemos nosotros de poner nuestra confianza primeramente en el Señor. No tenemos, dice la palabra del Señor, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, mas permanece para siempre. Dice: así como las montañas, amén, están alrededor de Jehová, así también Jehová está alrededor de nosotros, los que le tememos a Él. Amén. Ciertamente que debemos de honrarle a Él, debemos de temerle a Él, debemos de poner nuestra confianza en Él. A veces se levantan las olas, a veces se levantan las tempestades, a veces pasamos por esos valles oscuros, por esos callejones que parece que hay callejón sin salida, ¿verdad? Pero no tenemos por qué nosotros afanarnos, no tenemos por qué preocuparnos. Debemos de poner nuestra confianza en Él, y el Señor nos va a ayudar, nos va a sacar adelante. Él no nos va a dejar solos, nunca nos va a dejar. Su palabra nos dice que nunca los dejaré solos. Amén. Nunca los dejaré ni los desampararé. Quiere decir que siempre Él va a estar con nosotros, hermanos. No tenemos por qué afanarnos. Dice la palabra del Señor: miren las aves. Como las aves, ellas tienen su alimento todos los días. El Señor les alimenta. A veces uno se está preocupando: ¿qué es lo que va a comer? ¿Qué es lo que va a comer? Amén. No tenemos ni por qué afanarnos, porque el Señor aún le da de comer a las aves.
Él les da y mire las aves, hermanos, no se levanta un pajarito en la mañana y dice, voy a ir a trabajar ahora, me voy a ver si me dan trabajo porque tengo que darle de comer a mis niños, tengo que darle de comer a mi esposa. Amén. No va y busca un sueldo, sino que el Señor provide para ese pajarito. Aún dice la palabra del Señor también en el libro de Mateo capítulo 6, ahí nos habla también y nos dice que aún los lirios de los valles, amén, el Señor las viste. El Señor les da para que con qué vestirse, los lirios de las valles. Dice que aún el rey Salomón nunca se ha vestido tan fino así como estas flores que el Señor viste, hermanos. No tenemos que preocupar. Ciertamente se van a levantar cosas difíciles en esta tierra. Aún dice la palabra del Señor que nuestra fe va a ser probada. Va a ser probada nuestra fe. El Señor nos va a permitir que pasemos aún por el fuego, aún nos va a permitir que pasemos por las aguas. Cuando dice la palabra, nos promete que cuando pasemos por las aguas, que no nos vamos a hundir. ¿Amén? Y cuando pasemos por el fuego no nos va a consumir, así como estaba Él, Señor. Así como Él estaba en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, así el Señor también va a estar con nosotros. Amén. Así como el Señor estaba, gloria a Dios, cuando el Señor estaba así, cuando estaba Daniel estaba en el foso de los leones. Aún pensaron, cuando aventaron a Daniel ahí en ese foso de leones, aún pensaron que ahí se le había acabado la vida a Daniel. Pero saben una cosa, hermanos, les digo una cosa, que el Señor, que Daniel puso su confianza en Dios. ¿Amén? Él no esperaba, no dijo, yo creo que acá, hasta aquí se me va a acabar la vida. No, él puso su confianza en Dios. Y el Señor lo libró de eso, de la boca de esos leones. Dice la palabra del Señor que el Señor envió un ángel que viniera a cerrarle la boca a estos leones para que no se lo comieran a él. ¿Amén? Así el Señor nos va a proteger a nosotros. Cuando se estén levantando esas cosas difíciles, esas tormentas que se levantan en nuestras vidas, cuando esa persecución, ahorita hermanos, hay muchos cristianos por alrededor del mundo que están sufriendo persecución, pero muchos aún están aguardando la fe, están agarrados de la mano del Señor y no están negando de que son hijos de Dios, que son cristianos. No están negando la fe, sino que siguen adelante. Hay muchos que han encarcelado, hay muchos que han matado a espada. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que aún ni la espada nos puede separar del amor de Dios que está en Jesucristo. Amén. Ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni peligro nos podrá separar del amor de Dios que está en Jesús. Gloria a Dios. Y no hay por qué nosotros afanarnos. No hay por qué afanarnos, ni de lo que vamos a comer, ni de lo que vamos a beber, ni de lo que nos vamos a poner, ni de los biles que de repente llegan a nuestras casas. A veces pasamos como parece que vamos por unos valles. A veces hay valles largos en nuestras vidas. Un día me di cuenta, íbamos manejando y íbamos por un valle y el Señor me empezó a revelar una cosa y yo me di cuenta que este valle estaba bien largo. Yo me di cuenta que este valle estaba muy largo, pero al fin salimos de este valle. Cuando salimos ya estamos sobre la montaña. ¿Amén? A veces vamos a pasar por estos valles, pero el Señor siempre nos va a sacar adelante, porque la palabra del Señor nos dice que somos de arriba y no somos de abajo. Somos la cabeza y no somos la cola. Amén. Somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores. Y el Señor ha puesto en nosotros su Espíritu Santo para que podamos vencer esas cosas que vienen en nuestras vidas. A veces nuestra vida es como un libro. No sé si usted ha leído un libro, pero a veces uno se pone a leer un libro y a veces hay capítulos en este libro, en los libros hay capítulos que a veces no nos agradan mucho. Hay capítulos que están muy buenos, que hay capítulos en los libros tal vez que leemos, y hay capítulos en esos libros que a veces no están muy interesantes y a veces nomás le damos una rebasadita. Pero hay capítulos que son buenos, los leemos y dedicamos más tiempo, leemos esos capítulos. Así es nuestra vida también, hermanos. Nuestra vida es como un libro. A veces hay capítulos en nuestras vidas y a veces no queremos pasar por eso, por ese capítulo de la vida, y pedimos, Señor, sácame. Pero más que nada el Señor nos va a sacar adelante, nos va a sacar adelante, nos va a hacer que pasemos por esas aguas, por ese fuego, por ese horno de fuego. El Señor no va a permitir que venga ningún daño a nuestras vidas, si es que nosotros nos agarramos de Él, si nos agarramos de su palabra, si nos agarramos de sus promesas.
si ponemos nuestra confianza, nuestros ojos, nos enfocamos en Él, enfocamos nuestros ojos en Él, si ponemos nuestras manos sobre el arado y no soltamos ese arado, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas nos van a ser añadidas. No tenemos por qué afanarnos, hermanos, agarrarnos de Dios, creer en Dios, creer en su palabra. Si en verdad somos hijos de Dios, creer en la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Es inspirada, dice la palabra de Dios, que toda escritura es inspirada por Dios. Es porque el Señor le dio soplo de vida a estos hombres cuando estaban escribiendo la Biblia, y la palabra viene siendo inspirada. Por eso es que viene a inspirar nuestras vidas también la palabra de Dios. Por eso es que viene también a inspirar a otras almas, a todo lo que lee la palabra de Dios, viene a inspirarle, viene a traerle vida, porque es palabra de vida, es palabra eficaz, palabra de vida, hermanos. Gloria a Dios. Pero tenemos que guardar, detenernos, agarrarnos de nuestra fe. Dice la palabra del Señor que si tuviéramos fe, así como el tamaño de una semilla de mostaza, podríamos decir a esa montaña, quítate y échate al mar. Amén. Pero eso sin que nosotros dudemos, porque dice la palabra del Señor que si uno dude, no espere nada, no espere uno nada del Señor, porque no debemos de dudar, porque la palabra nos dice que el dudar es pecado. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en su palabra, tenemos que agarrarnos, aun cuando nuestra vida, cuando estamos pasando por esas tentaciones, cuando estamos pasando por estas pruebas, cuando se están levantando las olas en nuestras vidas, cuando se están levantando esas tempestades, debemos de confiar en Dios. Que tienes una enfermedad incurable, guarda tu confianza en Dios. Muchas veces el enemigo viene y trata de aventarnos con esos dardos encendidos. Por eso es que debemos de revestirnos con la armadura de Dios. Amén. Guardar su armadura, estar vestidos con la armadura de Dios, para que nuestra fe no flaquee. Ponemos nuestra confianza en Dios, hermanos, nuestra esperanza en Dios, creer en Dios, creer en su palabra, creer que todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Amén. Esas palabras de Dios, eso lo creemos. Si tú lo crees, ponlo en práctica. Lo que tú escuchas, lo que tú oyes, lo que tú lees de la palabra de Dios, ponlo en práctica y cree en Dios. Él te va a sacar adelante. Amén. Dice la palabra del Señor que mientras que estemos en este mundo vamos a tener aún tribulaciones. Va a haber tribulación en este mundo, va a haber tribulación en nuestras vidas, a veces viene angustia, a veces viene sufrimiento, a veces viene dolor a nuestras vidas. Pero sabemos una cosa, que el Señor está con nosotros. Él nunca nos deja solos, Él siempre va a estar con nosotros, Él siempre nos va a guardar, Él siempre nos va a cuidar. Aleluya. Y debemos de poner esa confianza en Él, esa confianza en Él. Señor, yo no entiendo lo que está pasando en mi vida ahorita. Yo no comprendo, Señor, ni por qué estoy sufriendo, por qué está pasando esto, por qué estoy pasando esto, por qué has permitido esto que venga. Muchas veces el Señor permite cosas que vengan en nuestras vidas para probar nuestra fe también, para hacernos crecer en la fe. No debemos de flaquear. No debemos de flaquear nuestra fe, sino debemos de tener esa confianza en Él. Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar. Fíjate de Él con todo tu corazón. La palabra nos dice que confiemos en Él con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Confiar en Él, confiar, Señor. Yo confío en ti, Señor. Yo he decidido a seguir a Cristo. Yo he decidido a servirle a Cristo. Yo he decidido de tomar mi cruz, de negarme a sí mismo, tomar mi cruz y seguirle a Él. Amén. Uno cuando sigue al Señor a veces lo lleva hasta la muerte, pero tiene que ser uno persistente, tiene que seguir adelante, sirviéndole, caminando y caminando. El Señor siempre se está moviendo y el Señor quiere, es como la palabra del Señor nos dice, que cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto, que iba caminando, dice la palabra del Señor, que cuando se movía esa nube de día, que el pueblo también tenía que levantarse y caminar. Y cuando estaban en el desierto allí,
la palabra del Señor nos dice que de repente miraban que no había comida, pero el Señor les mandó maná del cielo. Amén. Cuando no había agua que tomar, dice la palabra del Señor que hizo que saliera agua de la roca, salieron manantiales de agua. Amén. Gloria a Dios, el Señor nunca nos va a dejar. El Señor nunca nos va a soltar de la mano. La cosa es que nosotros no debemos de soltarlo a Él. Él quiere que nosotros le agarremos a Él también de la mano. Señor, Él quiere que nosotros lo busquemos por medio de la oración, por medio de su palabra, por medio de los ayunos. Amén. Que nos acerquemos a Él, que le busquemos a Él, que pongamos toda nuestra confianza, que pongamos toda nuestra confianza en Él. Que pongamos nuestra confianza y nuestra mirada en Él. No pongas tu mirada, momento, no pongas tu mirada en tu problema, no engrandezcas tu problema. Amén. Engrandece a Dios. Es un gran Dios al que servimos. Amén. Es un gran Dios. Con esto los dejo en esta noche, con este corto pensamiento. Que el Señor les bendiga en esta tarde.